Lo que vamos a ver a continuación es una línea de apertura espectacular que te va a encantar. Es una que sorprende a cualquiera, sea cual sea su nivel, así sea gran maestro, porque vamos a ver uno tras otro movimientos de nivel Dios. Empezamos. Gambito danés. E4 E5, para los que ya conozcan este gambito, tienen que ver esa línea que les vamos a mostrar porque seguro que no la conocen. E4 E5. Y en el gambito danés lo que hacemos es empezar a ofrecer un peón tras otro para ganarnos la iniciativa. D4, E por D4, C3, D por C3, alfil C4 en lugar de retomar el peón, C por B2 y alfil por B2. Como resultado de estos primeros movimientos hemos sacrificado dos peones, pero a cambio hemos conseguido dos monstruos de alfiles que miran hacia el flanco de rey de las negras y les crean todo tipo de problemas. Tenemos mucho espacio para movernos gracias a esos peones que hemos sacrificado y podemos, por nombrar algunas alternativas, opciones, tenemos dama B3, tenemos dama D5, son formas de poner más presión y las negras van a tener problemas. Nosotros por nuestra parte nos vamos a divertir mucho con esto y esto tiene demasiado éxito, especialmente en Blitz. ¿Cuáles son los problemas de las negras? Primero, que no es fácil continuar con su desarrollo. Por ejemplo, si piensan en desarrollar su alfil de casillas oscuras, o sea, el del flanco de rey, siempre hay que pensar en que dejan colgado su peón en G7, que estamos presionando con nuestro alfil. Y con ese peón queda también en peligro la torre en H8. Eso es una parte. Si por otro lado tratan de desarrollar la otra pieza del flanco de rey, el caballo, por ejemplo, caballo F6, esto no funciona porque siempre ante ese desarrollo de pieza nosotros podemos avanzar nuestro peón a E5 y el caballo entonces va a tener que retirarse a una posición más pasiva. Hacia estas casillas H5, G4 no puede. La única opción hacia adelante que le queda es E4, pero esto falla por una táctica que vamos a usar que es importante recordar porque es la forma como ganamos muchas partidas en el gambito danés. Sacrificamos el alfil en F7 para seguir luego de rey por F7 con dama D5. Ahí está ocupando con la dama una de esas casillas que nombrábamos antes. Es un ataque doble, jaque y atacamos al caballo. Y gracias a esta pequeña combinación recuperamos el material, pero con ganancia de interés. Después de rey E8 sigue dama por E4. Y aunque el rey aquí pueda estar un poco seguro, se ha escondido aquí, hay que recordar que ya se movió, por lo tanto perdió el derecho a enrocar y se va a quedar ahí. Nosotros tenemos ventaja en el desarrollo, vamos a acabar de desarrollar las demás piezas, desarrollar caballos, enrocar demás. Con movimientos sencillos vamos a llegar en un momento a romper aquí con el avance E6 y el rey negro está allí esperándonos para simplemente ser atacado y darle mate. Bueno, teóricamente el rey se va a poder defender, pero en la práctica esto es muy difícil y va a ser fácilmente ganador para nosotros. Luego de esta pequeña introducción vamos a ver esa variante tan espectacular de la que hablamos y que ocurre en la línea principal cuando hemos tomado con nuestro alfil en B2. Bueno, las negras necesitan desarrollar sus piezas de alguna manera para enrocar. Entonces, una de las formas como pueden pensar en hacerlo es jugar aquí alfil B4. Antes decíamos que siempre desarrollar este alfil es difícil por lo que deja colgado el peón en G7, pero al hacerlo con jaque, las negras creen tener más opciones. En ese caso nosotros nos cubrimos con caballo D2, no caballo C3, porque queremos dejar abierta la diagonal de nuestro alfil que mira a G7. Y ahora las negras desarrollan su caballo a F6 para enrocar en la siguiente jugada, eso es lo que piensan. Con este caballo en F6 también nos están atacando al peón en E4, porque nuestro caballo de D2 está clavado, así que no defiende nada. Pero siempre decíamos hace un momento que se juegue caballo F6, nosotros jugamos E5 y atacamos a ese caballo, obligándolo a ir a una posición pasiva o obligándolo a entrar en una trampa. No puede ir a G4 ni a H5. Si va a E4, que en este caso parece muy bueno porque ataca por segunda vez a nuestro caballo, caballo que está clavado. Esto parece muy bien para las negras. Las negras van a sentir aquí que tienen el control de la partida. Y parece que nosotros tendríamos que defender este caballo y luego
las negras se enrocarían y disfrutarían de esos 2 peones extra que tienen. Eso es lo que piensa el conductor de las negras, pero si supiera lo que viene después, probablemente se rendiría aquí mismo y no volvería a jugar contra nosotros. Lo que hacemos es, como primer paso, alfil por F7, un movimiento que ya debemos tener presente que vamos a usar en diferentes variantes, con el que exponemos al rey para un ataque doble. Después de rey por F7, en este caso no tenemos dama D5 como antes, pero sí tenemos dama B3, jaque y ataque al alfil en B4. Las negras pueden pensar todavía que tienen aquí formas de mantener su posición normalmente, entonces juegan D5, sostienen así el caballo y esperan que nosotros tomemos el alfil. Sin embargo, empiezan las sorpresas porque en lugar de eso nosotros tomamos al paso y creamos un jaque descubierto contra el rey. Algunas personas no conocen este movimiento de la captura al paso. Alfil E6 se cubren las negras y ahora tomamos en B4. Hasta ahí todo bien. Ahora solo queda el caballo negro colgando en E4, lo atacamos 2 veces y entonces las negras pues van a tomar en D2, pensando con toda seguridad que nosotros vamos a tomar ahora el caballo y van a seguir las negras normal con su juego y nada pasó. Pero aquí empieza la secuencia de sorpresas y ojo a esto porque es que esta línea es tan espectacular que muchos no se la creen. En lugar de capturar simplemente el caballo en D2, vamos a meter otro movimiento intermedio aquí que es jaque con la dama en F4. ¿Para qué? El rey va a G8 y las negras siguen pensando que esto está bajo control, que vamos a tomar el caballo y nada más. Pero no lo hacemos. Gracias a que hemos reubicado nuestra dama en F4, en lugar de tomar el caballo en D2, tomamos el peón en C7. Y con esto creamos un ataque doble sobre el caballo y la dama. Y esto ya empieza a molestar a las negras. Juegan dama E8 para controlar todavía la última fila y además tratando de crear aquí algún truco por la columna donde tenemos el rey. Y en este punto tu oponente está ya no 100% seguro, sino 200% seguro de que vamos a tomar uno de los caballos y ya nada más va a pasar. Pero en este momento sacamos otro de esos movimientos que decimos que es de nivel Dios, ni siquiera Carlsen lo haría, que es dama E5. Movimiento con el que creamos una poderosa batería que simplemente amenaza con dar mate en G7. Vemos que hemos estado moviendo la dama por aquí y por allá sin desarrollar el resto de nuestras piezas. Esta es una situación muy excepcional, porque no es lo que normalmente se hace, pero aquí esto es suficiente para ganar la partida y ganarla de forma espectacular, así que es la forma de jugar. Las negras tienen que defender G7, pero además van a tener que defender su alfil, entonces juegan dama F7. Sin embargo, la defensa del caballo en B8 se ha perdido y ahora podemos tomarlo, con la ventaja de que estamos coronando y consiguiendo una nueva dama. Y podemos analizar un momento el camino que ha hecho este peón. Este peón empezó en E2, lo movimos a E4 como primer movimiento, pasó luego a E5, de ahí a D6, de ahí a C7 y ahora sencillamente ha coronado. Bueno, esto es jaque y es la completa devastación porque aquí las negras no tienen más que aceptar torre por B8 y entramos con dama por B8 dando jaque. En este punto ya las negras tienen que cubrirse, se cubren con dama F8 y podríamos perfectamente intercambiar damas y luego tomar en D2. Eso estaría bien, estaríamos ganando porque tenemos bastante ventaja material. Pero para ver lo bonito que es el ajedrez y lo espectacular que puede ser en muchos casos, veamos la línea que nos recomienda la computadora. En lugar de intercambiar damas, jugar dama E5. Y estamos amenazando este alfil. Y las negras juegan nuevamente dama F7. Y ahora, en lugar de tomar el caballo, todavía no tomamos ese caballo, vamos a hacer otro movimiento sorpresivo que es caballo F3. Donde ofrecemos, en lugar de tomar el caballo que podíamos hacerlo, ofrecemos un intercambio. ¿Para qué?
para que después de caballo por F3, jaque, y G por F3, se abra la columna G y podamos meter otra pieza en juego atacando directamente al punto G7. Sigue entonces H6 porque las negras tienen que defender este punto una vez más y la única forma es así con este movimiento de la torre. Entonces torre G1 y torre H7. Bien, ahí logran sostener el peón porque lo atacamos con 3 piezas, pero allí se defiende con 3 también. Y luego de esto, donde las negras creen que ya lo han controlado todo, hacemos otro movimiento que normalmente es muy tranquilo, pero que aquí es mortal: enrocar. Simplemente un movimiento que normalmente forma parte de la apertura, en este caso crea una sencilla amenaza de jaque mate. Y las negras no tienen defensa contra esto y simplemente pierden contra una secuencia de movimientos de nivel 10 o nivel Dios, como quieran decirle, movimientos que seguramente Carlsen tampoco encontraría. El ajedrez es espectacular y mucho más si conseguimos esos buenos resultados que buscamos. La mejor manera de mejorar en el ajedrez al instante es una clase maestra que te ofrecemos gratis para que puedas alcanzar esas metas que tengas, sean las que sean, de la forma más rápida. Estudia la clase maestra, que es totalmente gratis. Volvemos a nuestra posición inicial después de alfil por B2 y algo que hay que decir es que esa línea tan espectacular que acabamos de ver no es un sueño. La base de datos, esa es la línea más jugada por parte de las negras, así que vas a poder ganar de la forma como acabamos de ver. Volviendo a la apertura, vamos a ver qué más, ahora empezar a ver qué más puede jugar tu oponente. Sabemos que el problema para las negras es desarrollar su flanco de rey, porque a caballo F6 siempre le vamos a jugar E5 y a expulsarlo. Ese es uno de los problemas. Y entonces tu oponente puede pensar en jugar D6 primero, para luego jugar sí caballo F6 y de esta forma con ese peón impedir que juguemos E5. Y sin embargo aquí hay otro problema. Jugamos caballo F3, creando la posibilidad de que este caballo salte a G5 y en conjunto con nuestro alfil ataque al peón F7 en algo similar al ataque del hígado frito. Si tu oponente se da cuenta de esto, entonces puede interponerse con su alfil en E6, eso es una cosa, lo veremos en un momento. Pero ¿qué pasa si tu oponente juega aquí alfil G4, clavando el caballo? Bueno, en ese caso aquí no es que vayamos a dar jaque mate, pero podemos sacar ventaja. Observa con atención, y este es un ejercicio: encuentra qué jugar con las blancas y escribe en los comentarios cómo sacar aquí algo de ventaja. Volvemos un par de movimientos atrás y acabamos de jugar caballo F3, donde decíamos que para neutralizar este posible salto del caballo y ataque sobre el peón F7, las negras pueden jugar alfil E6. Bueno, en ese caso, ojo, nosotros jugamos primero alfil por E6, luego F por E6 y luego dama B3, nuevamente creando un ataque doble, esta vez sobre el peón de E6 y sobre el peón de B7. En la mayoría de los casos las negras responderían aquí con dama C8, que protege ambos peones, eso parece, pero entonces seguimos con caballo G5 como habíamos amenazado antes, y así atacamos por segunda vez al peón E6 y las negras no tienen cómo defenderlo. Por ejemplo, no pueden avanzarlo porque entonces jugaríamos dama F7 y sería jaque mate. Bueno, aquí el rey se mueve una casilla y podríamos tomar el alfil, o mejor aún podríamos hacer caballo E6. Esas son las opciones. Entonces las negras tienen que hacer contra este caballo G5 un movimiento feo, que es rey E7, donde es muy claro, o se aprecia muy bien que las negras están mal, no tienen ninguna pieza desarrollada y la única pieza que ha dado un paso adelante es el rey, lo cual no está bien. En este caso las blancas ganan fácilmente de diferentes maneras, y una con bastante estilo es simplemente tomar con el caballo en E6, donde la dama puede tomar, claro, dama por E6, pero entonces deja colgado el peón en B7 y tenemos ventaja material. Vamos a tomar la torre. Además de eso, el rey se ha quedado en el centro. Vamos a enrocar próximamente y las negras tienen demasiados problemas, nosotros ganamos fácilmente.
Nuevamente en nuestra posición inicial, si encuentras un jugador agresivo que no se defienda simplemente pasivamente, entonces te va a contraatacar desde este momento donde hemos jugado alfil por B2. Y lo va a hacer jugando dama G5, movimiento bastante agresivo con el que nos atacan al peón en G2. Y nosotros, en lugar de hacer acá un movimiento defensivo, vamos a seguirle el juego a nuestro rival. Vamos a jugar caballo F3. Nosotros hemos sacrificado ya 2 peones, pero estamos dispuestos a sacrificar otro más para desarrollar nuestro ataque. Invitamos a la dama a tomar en G2, porque esto nos da tiempo para jugar torre G1 y activar nuestra torre. Después de esto, la dama atacada tiene que ir a H3, única jugada. Y aunque las negras ya tienen varios peones extra, su posición es muy pasiva. Y mientras tanto, nuestras piezas, la mayoría están bastante activas y vamos a ganar con tácticas muy estándar, empezando por alfil por F7, que ya deberíamos conocer. Esta vez el rey no puede tomar, porque en caso de rey por F7 tenemos caballo G5, donde con el jaque nos ganamos la dama. Entonces esta vez el rey no puede tomar y en cambio juega a D8. Bien por ahí. Trata de esconderse, pero su posición se ha deteriorado. Y esto lo aprovechamos para entrar aún más. Jugamos torre por G7, aprovechando la debilidad de ese peón G7, aprovechando el poderoso alfil que tenemos sobre esa larga diagonal. Y estamos amenazando al caballo en G8, con alfil, con torre. ¿Qué hacen las negras como respuesta? Bueno, si hacen alfil por G7, sigue alfil por G7 y vamos a tomar la torre. Ganamos material. Y curiosamente, el movimiento más jugado aquí es caballo H6, queriendo tomar nuestro alfil, al menos salvar algo de material, pero sencillamente ganamos dando un paso atrás con alfil F6. Suficiente para ganar por jaque mate. Bueno, ya hemos visto todas las maravillas que podemos hacer si nuestro oponente lo permite. Ahora veamos un oponente que ya sabe un poco más y que estudia algo de teoría. Sabe que aquí podemos vencerle fácilmente, como lo hemos hecho antes, y entonces sabe que una de las formas recomendadas para jugar después de alfil por B2 en esta posición es caballo C6. Un movimiento que es bastante contraintuitivo, pero que se anticipa. Se anticipa de cierta forma a lo que nosotros hacemos después, preparando entonces enrocar sin cometer antes el error de debilitar su flanco de rey que ya estamos atacando. Bueno, caballo C6 es un movimiento un poco más fuerte, porque ahora si jugamos caballo F3 y las negras juegan alfil B4, entonces aquí las cosas han cambiado un poco. Resulta que ahora el alfil en B4 ha quedado defendido por el caballo en C6. Y entonces nuestra táctica, la que usamos hace un momento, ya no funciona. En este caso, veamos cómo vamos a responder. Bueno, veamos. Si jugáramos aquí caballo D2, el problema es que ahora, después de caballo F6, algo similar a lo que vimos antes, si por ejemplo aquí ya se sacrifica en F7, sigue rey por F7 y sigue dama B3, el problema es que aquí ya dama B3 jaque no nos permite tomar el alfil en B4 porque está defendido por el caballo en C6. Así que esto no nos deja aplicar este motivo táctico, que es uno de los que normalmente aplicamos. Entonces aquí tenemos que ajustar las cosas un poco para poner en práctica otro truco diferente. Volvemos aquí un poco atrás cuando nos dan el jaque con alfil B4 aquí. Esta vez no nos cubrimos con caballo D2, sino con caballo C3. Y vamos a usar otro truco, veamos. Si aquí sigue el desarrollo, simplemente caballo F6, enroque y enroque, parece que las negras están muy bien porque tienen los 2 peones extra, ya han enrocado y todo parece muy bien. Pero entonces es cuando jugamos caballo D5 y presionamos a las negras en diferentes puntos, recordándoles que la presión todavía continúa. Presionamos en F6, presionamos en B4, sin olvidar que nuestro alfil de B2 también apunta a F6. Y ahora veamos para qué jugábamos este caballo a C3 para ir a D5 en esta línea donde el caballo está en C6. Aquí sigue caballo por D5 y E por D5, con lo que atacamos al caballo en C6. Y este peón nos permite ganar un tiempo para nuestro ataque, donde las negras están en problemas. ¿Por qué?
Jugarían caballo E7 retirando el alfil del ataque y nosotros jugamos dama D4 creando esta poderosa batería sobre la diagonal larga apuntando a G7. Hay una idea que debemos tener muy grabada en la mente que es la que rige el gambito danés. En este gambito la idea es atacar y atacar y atacar rápidamente antes de que nuestro oponente estabilice su posición, se desarrolle y pueda disfrutar de su par de peones extra. Entonces tenemos que antes de eso atacar muy rápidamente para no darle opción. Y eso es lo que tenemos que hacer en las diferentes líneas. Aquí estamos amenazando jaque mate y las negras, pues, ¿cómo solucionan esto? Si por ejemplo se cubren con F6, tenemos un ataque descubierto que es avanzar el peón D6, dar jaque con el alfil desde C4 y ganamos material porque tomamos el caballo. Y si en cambio de eso juegan por ejemplo caballo F5 que cubre el peón G7, lo protege, en este caso podemos, bueno, también nos ataca la dama, en este caso pasamos al flanco de rey con la dama y vamos a tener todo lo mismo. Jugamos dama G4, pero seguimos presionando en G7, además atacamos al caballo en F5 y vamos a poder traer el alfil a D3 para atacar al mismo flanco de rey. Si las negras hacen por ejemplo D6, defendiendo así el caballo por medio de su alfil, después de alfil D3 tenemos varias amenazas, tantas que las negras no pueden manejarlas. Por ejemplo, amenazamos al caballo con 2 piezas, teniendo en cuenta que este caballo no puede retirarse porque estamos amenazando con dar jaque mate. Y a la vez, al mover este alfil, hemos descubierto un ataque sobre el alfil que está en B4. Simplemente son tantas amenazas que las negras no pueden aguantar. Ahora de nuevo en nuestra posición inicial después de alfil por B2, para ver otra variante que también nos podemos encontrar contra un oponente que sea un poco más fuerte. Y es que aquí nos jugarían D5. Es un movimiento que típicamente se enseña en los libros para contraatacar el gambito danés. La idea es que las negras entregan uno de esos peones extra que tienen para liberarse un poco y desarrollarse. Y también esperando intercambiar algunas piezas. Después de alfil por D5 hay un problema de todas formas y es que tu oponente que no sabe más que hay que jugar D5 puede pensar que aquí puede jugar C6 atacando nuestro alfil con la intención de que nuestro alfil se retire, luego de eso pueda intercambiar damas, nos dañe el enroque, nos dañe la posición, todo estaría muy bien para las negras, disfrutarían de sus peones extra y eso estaría muy bien si no fuera porque tenemos a la mano nuestro movimiento de siempre, ese movimiento que nos da la victoria siempre, alfil por F7 jaque. Con esto atacamos al rey y si este rey se mueve para tomar el alfil perdería la dama. Y si trata de quedarse al lado de la dama jugando rey E7, aún tenemos alfil A3 jaque, donde obligamos a que finalmente abandone a la dama, rey por F7, ganamos la dama y la partida. Volvemos un poco atrás, después de D5 y alfil por D5. Entonces C6 ya vemos que es un error. Y la forma como sí deben continuar las negras es con caballo F6. Esta es la solución completa que proponen los libros, donde las negras igualan fácilmente. Y ojo a eso, igualan, no es que consigan una ventaja, solo igualan. Y entonces nosotros vamos a seguir con caballo C3. Con esto defendemos el alfil, donde las negras podrían intercambiar. Sigue caballo por D5 y caballo por D5. Donde de todas formas ponemos en D5 una pieza que ejerce presión. Por ejemplo, en el flanco de rey seguimos presionando por ejemplo con nuestro alfil hacia G7. De esta manera el alfil de casillas negras, de las negras, sigue sin poder desarrollarse. Y esta posición tampoco es fácil de jugar para las negras. Crea problemas. Y si tu oponente cree que por ejemplo con C6 aquí sí funciona, porque nos amenaza el caballo y con la intención de intercambiar piezas y disfrutar de su ventaja material. En este caso tenemos una combinación bastante inusual que comienza con caballo F6 jaque, sacrificando el caballo, donde las negras no pueden tomar con la dama, toman con el peón, pero entonces intercambiamos damas, dama por D8, rey por D8 para finalmente hacer alfil por F6 jaque y ganarnos la torre.
Nuevamente de forma sencilla ganamos material y con esto ganamos la partida y vencemos a ese rival que en un comienzo parecía saber un poco más de la apertura, pero que no conocía todos los trucos que teníamos bajo la manga. Pregunta final ya para cerrar esta lección. ¿Puede tu oponente evitar el gambito danés? Bueno, como primero podríamos decir que sí, podría rendirse desde ya. Pero bueno, si se atreve a jugarte después de que juguemos E4, E5 y D4, de todas formas tiene que resolver qué hacer con este peón, porque si no, nosotros sí estamos amenazando con tomarlo. Si por ejemplo juega caballo C6, podríamos jugar D5 y expulsar este caballo. Entonces, muy probablemente va a tener que tomarlo. Luego, cuando ofrecemos el siguiente peón, el de C3, podrían pensar en no tomar nuestro peón, pero si no lo hacen, nosotros sí vamos a tomar el suyo en D4. ¿Y qué otra cosa pueden hacer? Si por ejemplo aquí juegan D5, pensando en enfrentar nuestros peones en el centro y poner ahí unos problemas, pocos van a hacer esto, pero es una opción y hay que ver qué hacer. En este caso nosotros intercambiamos E por D5, sigue dama por D5, luego tomamos con el peón en D4 y quedamos en una posición donde simplemente vamos a desarrollar nuestros caballos de forma normal y a seguir jugando de forma muy normal. Así que eso tampoco es problema. Volvemos un poco atrás. La mayoría entonces va a tomar este peón también en C3. Y ahí es cuando desarrollamos nuestro alfil a C4, invitando a capturar en B2. Y como vemos, uno tras otro, las negras han ido aceptando los peones que les hemos puesto. Si ahora ya no toman, posiblemente lo van a hacer más tarde y podríamos transponer a las mismas líneas que ya hemos visto. Pero digamos que por ejemplo juegan caballo C6, en ese caso nosotros podemos seguir con caballo F3 y las negras podrían tomar aquí y entonces estaríamos transponiendo a lo mismo que ya hemos visto antes. Pero si no, bueno, nosotros en algún momento tomaremos con el caballo en C3. Vamos a recapturar así el peón, recuperarlo, a la vez desarrollarnos y en este caso entraríamos en un gambito diferente que se llama el gambito Gorin, una apertura ligeramente diferente pero con muchas ideas similares, de la cual haremos un video aparte, incluso ya debemos tener por aquí alguno, hay que buscarlo, y por lo cual les sugerimos suscribirse para no perderse esas lecciones futuras. Suscríbanse, inviten a más amigos a conocer este canal. Y finalmente, si todo lo que hemos visto aquí les ha gustado, ahí está ese botón que nos dice me gusta.